Riverside High, una escuela reconocida en la comunidad por su excelencia académica, estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado. Cuando Sofía Hernández, una talentosa estudiante latina, se unió a su cuerpo estudiantil, no tenía idea de los prejuicios arraigados que encontraría. A medida que aumentaban las tensiones y los conflictos se intensificaban, un grupo selecto de profesores y administradores observaba en silencio, pero uno de ellos no era un docente cualquiera. El director Martínez, aparentemente intachable, tenía mucho más bajo la superficie. ¿Qué poder oculto mantenía este misterioso director y cómo la lucha de una estudiante se convertiría en el catalizador de un cambio institucional? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en esta historia, comenta desde dónde nos estás leyendo hoy y, si te gusta este relato lleno de giros inesperados y momentos de justicia, no olvides suscribirte. Recién llegada de otra ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras se abría paso entre los grupos de estudiantes que charlaban animadamente. A pesar de su nerviosismo, mantenía la cabeza en alto, decidida a hacer de este nuevo comienzo algo positivo. Al doblar una esquina, Sofía chocó accidentalmente con un joven alto y atlético. «Lo siento», murmuró, agachándose para recoger los libros que se le habían caído. «No te preocupes», respondió el joven con una sonrisa amable, ayudándola a recoger sus cosas. «Soy Carlos. ¿Eres nueva aquí?» Sofía asintió devolviéndole la sonrisa. «Sí, acabo de llegar. Soy Sofía Hernández». «Bienvenida a Riverside High, Sofía», dijo Carlos. «Si necesitas ayuda para orientarte, no dudes en pedírmela». Antes de que Sofía pudiera responder, el timbre sonó, anunciando el inicio de las clases. Carlos se despidió con un gesto y desapareció entre la multitud, dejando a Sofía con una sensación de alivio por haber hecho su primer contacto amistoso. Con renovada confianza, Sofía se dirigió a su primera clase, literatura con la Sra. Gómez. Al entrar al aula, notó que la mayoría de los asientos ya estaban ocupados. Se apresuró a tomar uno de los últimos lugares disponibles, justo cuando una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado y gafas de montura fina, entraba en el salón. «Buenos días, clase», dijo la señora Gómez con voz firme. Su mirada recorrió el aula, deteniéndose brevemente en Sofía. Por un instante, Sofía creyó ver un destello de disgusto en los ojos de la profesora, pero fue tan fugaz que pensó haberlo imaginado. «Veo que tenemos una cara nueva», continuó la señora Gómez, su tono neutro. «Preséntate a la clase, por favor». Sofía se puso de pie, sintiendo todas las miradas sobre ella. «Hola, soy Sofía Hernández. Me acabo de mudar aquí y estoy emocionada por empezar en Riverside High». La Sra. Gómez asintió secamente. «Bien, espero que estés preparada para el nivel de exigencia de esta clase y toma asiento». Sofía se sentaba, notó que la profesora la observaba con una expresión indescifrable. No podía evitar sentir que algo no estaba del todo bien, pero se sacudió esa sensación, concentrándose en sacar su libro de texto. La clase comenzó con la discusión de Matar a un ruiseñor, una novela que exploraba temas de racismo y injusticia. Sofía, que había leído el libro en su escuela anterior, escuchaba atentamente, ansiosa por participar. Cuando la Sra. Gómez pidió opiniones sobre el tema central del libro, Sofía levantó la mano. La profesora pareció dudar por un momento antes de darle la palabra. «Creo que uno de los temas principales es cómo el racismo afecta a toda una comunidad Asontún», comenzó Sofía. «No solo a las víctimas directas, sino a todos los que son testigos y...» «Suficiente», interrumpió la señora Gómez bruscamente. «Es una interpretación simplista. ¿Alguien más tiene una opinión más elaborada?» Sofía se hundió en su asiento, sorprendida y dolida por la brusca desestimación de su comentario. Miró a su alrededor y vio que algunos de sus compañeros la observaban con curiosidad y algo de simpatía. A medida que la clase avanzaba, Sofía notó un patrón inquietante. La Sra. Gómez parecía ignorar deliberadamente sus intentos de participar, mientras que elogiaba las contribuciones de otros estudiantes,
particularmente de aquellos que Sofía no pudo evitar notar, parecían pertenecer a un grupo étnico específico. Al finalizar la clase, mientras los estudiantes salían del aula, Sofía oyó a dos compañeras susurrando: «¿Viste cómo trató la señorita Gómez a la chica nueva?», dijo una. «Sí, fue raro. Pero no me sorprende. Ya sabes cómo es ella con ciertos estudiantes», respondió la otra. Sofía fingió no escuchar, pero sus palabras resonaron en su mente. Era posible que la actitud de la señora Gómez hacia ella no fuera una simple antipatía personal, sino algo más profundo y preocupante. Mientras salía del aula, Sofía se cruzó con Carlos, quien le dedicó una sonrisa alentadora. «¿Qué tal tu primera clase?», preguntó. Sofía dudó por un momento antes de responder. «Interesante», dijo finalmente, sin querer revelar sus preocupaciones tan pronto. «La señora Gómez puede ser exigente», comentó Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero te acostumbrarás». Sofía asintió, agradecida por el gesto amistoso, pero no pudo evitar sentir que había algo más bajo la superficie, algo que aún no podía descifrar. Mientras se dirigía a su siguiente clase, Sofía no podía sacudirse la sensación de que su tiempo en Riverside High iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado. Lo que no sabía era que las tensiones que había percibido en su primera clase eran solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande que acechaba en los pasillos y las aulas de Riverside High. Los días siguientes en Riverside High fueron una montaña rusa de emociones para Sofía. Por un lado, estaba emocionada por las nuevas amistades que comenzaba a formar, especialmente con Carlos y su grupo de amigos. Por otro, no podía ignorar la creciente incomodidad que sentía en la clase de la señora Gómez y en los pasillos de la escuela. Una tarde, mientras Sofía guardaba sus libros en el casillero, oyó una conversación cercana que llamó su atención. «¿Escuchaste lo que dijo el director Martínez en la reunión de profesores?», susurró una voz que Sofía reconoció como la de la señorita Pérez, la joven profesora de matemáticas. «No, ¿qué pasó?», respondió otra voz que Sofía no pudo identificar. Aparentemente, cuando se discutía sobre la diversidad en el cuerpo estudiantil, hizo algunos comentarios, bueno, digamos que no muy apropiados, dijo la señorita Pérez, bajando aún más la voz. Sofía se quedó inmóvil, fingiendo buscar algo en su casillero mientras aguzaba el oído. «¿Qué tipo de comentarios?», insistió la otra voz. «Preferiría no repetirlos», respondió la señorita Pérez, pero digamos que dejó muy claro su preferencia por cierto tipo de estudiantes. La conversación se alejó por el pasillo, dejando a Sofía con una sensación de malestar en el estómago. ¿Era posible que el propio director de la escuela tuviera prejuicios? De repente, la actitud de la señorita Gómez hacia ella comenzó a cobrar un nuevo y perturbador significado. Esa tarde, durante el almuerzo, Sofía se sentó con Carlos y sus amigos, Elena, una chica de ascendencia asiática, y Marcos, cuya familia era originaria de Puerto Rico. «Chicos», comenzó Sofía, dudando un momento antes de continuar, ¿han notado algo extraño en la forma en que algunos profesores tratan a ciertos estudiantes? El silencio que siguió a su pregunta fue revelador. Elena y Marcos intercambiaron miradas, mientras Carlos parecía repentinamente muy interesado en su sándwich. «¿Por qué lo preguntas?», dijo finalmente Elena con cautela. Sofía les contó sobre su experiencia en la clase de la señora Gómez y lo que había escuchado sobre el director Martínez. A medida que hablaba, notó cómo sus nuevos amigos se relajaban visiblemente, como si hubieran estado conteniendo el aliento. «No eres la única que lo ha notado», dijo Marcos en voz baja. «Llevo años aquí y siempre ha habido tensión, pero últimamente parece estar empeorando. El año pasado propuse un club de cultura latina», añadió Elena. El director Martínez lo rechazó, diciendo que no era necesario, pero el club de golf recibió fondos adicionales sin problemas. Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Mi hermano mayor solía decir que las cosas eran diferentes
antes de que llegara el señor Martínez, pero nadie habla de ello abiertamente. Sofía sintió una mezcla de alivio por no estar imaginando cosas y preocupación por la magnitud del problema. ¿Y nadie ha hecho nada al respecto? Sus amigos se encogieron de hombros, una expresión de impotencia en sus rostros. «¿Qué podemos hacer?», dijo Elena. «Es nuestra palabra contra la de ellos». La conversación fue interrumpida por el timbre que anunciaba el final del almuerzo. Mientras se dirigían a sus respectivas clases, Sofía no pudo evitar notar cómo los estudiantes parecían agruparse por afinidades étnicas, un detalle que antes había pasado por alto. En su siguiente clase, Historia con el señor Johnson, Sofía observó con nuevos ojos. Notó cómo el profesor parecía favorecer a ciertos estudiantes, cómo algunos se sentían más cómodos para participar, mientras otros permanecían en silencio. Mientras el señor Johnson hablaba sobre la guerra civil, Sofía levantó la mano para hacer una pregunta sobre el impacto del conflicto en las comunidades minoritarias. El profesor pareció sorprendido por la pregunta y la respondió de manera breve antes de cambiar rápidamente de tema. Al salir de clase, Sofía oyó a dos estudiantes comentando: «¿Viste la cara del señor Johnson cuando la chica nueva hizo esa pregunta?» «Sí, parecía que le hubieran pedido que resolviera una ecuación cuántica», respondió el otro con una risita. Sofía comenzaba a sentir que había destapado algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. La atmósfera de Riverside High, que al principio le había parecido simplemente fría, ahora se revelaba como un complejo entramado de prejuicios y tensiones no expresadas. Esa tarde, mientras esperaba a que su padre la recogiera, Sofía vio al director Martínez saliendo del edificio. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Sofía sintió un escalofrío. La sonrisa que el director le dedicó parecía una máscara, ocultando algo más oscuro debajo. Cuando su padre, el señor Hernández, llegó en su viejo Ford, Sofía subió al auto con la mente llena de preguntas y preocupaciones. «¿Qué tal el día, mi niña?», preguntó su padre con una sonrisa cansada. Sofía dudó. ¿Debería contarle a su padre sobre sus sospechas, sobre las conversaciones que había oído? Finalmente, decidió guardar silencio por el momento. «Bien, papá, todavía estoy adaptándome». El señor Hernández asintió comprensivamente. «Dale tiempo, Sophie, las cosas mejorarán». Mientras el auto se alejaba de Riverside High, Sofía miró por la ventana, observando cómo el imponente edificio de ladrillo rojo se empequeñecía en la distancia. No podía evitar pensar que, bajo su fachada respetable, la escuela ocultaba secretos que estaban a punto de salir a la luz. Lo que Sofía no sabía era que su llegada a Riverside High había sido como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas de su presencia comenzaban a extenderse, amenazando con perturbar el delicado equilibrio de poder y prejuicio que había reinado en la escuela durante años. Mientras tanto, en la oficina del director Martínez, una conversación en voz baja tenía lugar. «La chica nueva, Hernández, está haciendo preguntas», dijo la señora Gómez, su voz cargada de preocupación. El director Martínez se reclinó en su silla, una expresión pensativa en su rostro. «Manténla vigilada. No podemos permitir que se altere el orden que hemos establecido aquí». La señora Gómez asintió, saliendo de la oficina con una mirada determinada. El tablero estaba dispuesto, y el juego de poder en Riverside High estaba a punto de entrar en una nueva y peligrosa fase. Una tarde, mientras Sofía salía de su clase de física, notó un grupo de estudiantes reunidos en un rincón del pasillo. Sus voces eran apenas susurros, pero la excitación en el aire era palpable. Intrigada, Sofía se acercó discretamente. «No puedo creer que lo hayas grabado», dijo una voz que Sofía reconoció como la de Alex, un estudiante de último año conocido por su activismo. «Shh, baja la voz», respondió otra voz, que pertenecía a Javier, un chico tímido que siempre llevaba una cámara consigo. «Si alguien se entera». Sofía se acercó aún más, su curiosidad superando su cautela. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. El grupo se sobresaltó, mirándola con una mezcla de sorpresa y sospecha. Alex,
fue el primero en hablar. Sofía, ¿verdad? ¿Podemos confiar en ti? Ella asintió con firmeza. Si se trata de exponer la verdad sobre lo que está pasando en esta escuela, pueden contar conmigo. Hubo un momento de silencio tenso antes de que Javier sacara su teléfono. «Mira esto», dijo, presionando play en un video. La imagen era borrosa, evidentemente grabada en secreto, pero el audio era claro. Sofía reconoció inmediatamente la voz del director Martínez. «No podemos permitir que esos elementos perturben el ambiente de excelencia que hemos creado aquí», decía el director. «Riverside High tiene una reputación que mantener y ciertos tipos de estudiantes simplemente no encajan en nuestra visión». Sofía sintió que se le helaba la sangre. Las palabras del director eran una confirmación innegable de sus sospechas más oscuras. «¿Cuándo grabaste esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Ayer», respondió Javier. «Estaba arreglando el equipo de sonido en la sala de profesores cuando entraron el director y la señora Gómez. No me vieron detrás del equipo». «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó Elena, que también formaba parte del grupo. Alex, con fuego en los ojos, respondió: «Tenemos que exponerlo. Esto no puede continuar». Sofía, sin embargo, instó a la precaución. «Necesitamos ser inteligentes. Si actuamos precipitadamente, podrían encontrar una forma de encubrirlo todo». El grupo asintió reconociendo la sabiduría en sus palabras. Decidieron mantener la grabación en secreto por el momento, mientras planeaban cuidadosamente su próximo movimiento. Lo que ninguno de ellos sabía era que, no muy lejos de allí, la Cerveri Gómez había captado fragmentos de su conversación. Con una mezcla de alarma y determinación, se dirigió rápidamente a la oficina del director. Mientras tanto, Sofía caminaba hacia su casillero, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi choca con una figura que salía de un aula vacía. «Oh, lo siento, yo». Comenzó a disculparse, pero se detuvo en seco al reconocer a su padre, el señor Hernández, vestido con el uniforme de conserje de la escuela. «¿Papá?», exclamó Sofía, sorprendida. «¿Qué haces aquí?». El señor Hernández pareció igualmente sorprendido y por un momento Sofía detectó algo más en su expresión. ¿Culpa? ¿Vergüenza? «Sofía, cariño, yo trabajo aquí», dijo finalmente su padre, su voz cargada de una emoción que Sofía no pudo descifrar completamente. «¿Trabajas aquí? ¿Como conserje?», preguntó Sofía, la confusión evidente en su voz. «¿Por qué no me lo dijiste?». Antes de que su padre pudiera responder, el sonido de pasos acercándose los interrumpió. El señor Hernández miró nerviosamente alrededor. «No podemos hablar aquí», dijo apresuradamente. «Te lo explicaré todo en casa, lo prometo». Con eso, se alejó rápidamente, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Mientras lo veía desaparecer por el pasillo, Sofía no pudo evitar sentir que acababa de tropezar con otra pieza de un rompecabezas cada vez más complejo. El resto del día transcurrió en una nebulosa para Sofía. Su mente oscilaba entre la grabación incriminatoria del director y el descubrimiento del trabajo secreto de su padre. ¿Cómo encajaban estas piezas? ¿Y qué otras sorpresas le esperaban en los pasillos de Riverside High? Esa noche, en la pequeña casa de los Hernández, Sofía esperaba ansiosamente el regreso de su padre, decidida a obtener respuestas. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, se levantó de un salto del sofá. «Papá, necesitamos hablar», dijo firmemente, mientras su padre entraba en la sala. El señor Hernández suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento con una mezcla de temor y resignación. «Sí, mi niña, creo que es hora de que sepas toda la verdad». Se sentó pesadamente en el sofá, indicando a Sofía que hiciera lo mismo. «Hace años me comenzó. Yo era profesor en Riverside High». Sofía jadeó sorprendida. «Profesor, pero déjame terminar», dijo suavemente su padre. «Era profesor de historia y amaba mi trabajo. Pero cuando llegó el nuevo director, el señor Martínez, las cosas comenzaron a cambiar. Sus políticas,
sus actitudes, no estaba de acuerdo con ellas. El señor Hernández hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran dolorosas de pronunciar. Intenté hablar, intenté cambiar las cosas desde dentro, pero el señor Martínez, él tiene mucha influencia. Antes de darme cuenta, me encontré degradado, mi posición como profesor arrebatada. Sofía escuchaba, horrorizada, mientras su padre continuaba. Me ofrecieron el puesto de conserje, fue humillante, pero lo acepté. Necesitábamos el dinero y yo quería estar cerca, vigilar, esperar el momento adecuado para exponer la verdad. «Oh, papá», dijo Sofía, sus ojos llenos de lágrimas, «¿por qué no me lo dijiste?» «Quería protegerte», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «No quería que cargaras con este peso, pero ahora veo que ya estás en medio de todo esto». Sofía asintió, compartiendo con su padre lo que había descubierto ese día. A medida que hablaban, padre e hija se dieron cuenta de que estaban en el centro de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía finalmente. El señor Hernández la miró con una mezcla de orgullo y determinación. «Vamos a luchar, mi niña. Juntos vamos a exponer la verdad y hacer que Riverside High sea el lugar que siempre debió ser». Mientras la noche avanzaba, Sofía y su padre planeaban su próximo movimiento, sin saber que las fuerzas que se oponían a ellos ya estaban en movimiento. En la oscuridad de su oficina, el director Martínez revisaba las cámaras de seguridad, su rostro iluminado por el brillo de las pantallas. «Así que el viejo Hernández y su hija creen que pueden desafiarnos», murmuró para sí mismo. «Veremos quién ríe al final». El tablero estaba dispuesto y la batalla por el alma de Riverside High estaba a punto de comenzar en serio. Los días siguientes en Riverside High fueron como caminar sobre un campo minado para Sofía. Cada conversación, cada mirada, parecía estar cargada de significados ocultos. La grabación que Javier había capturado se había convertido en un secreto que pesaba sobre ella y sus nuevos aliados. Una bomba de tiempo que amenazaba con estallar en cualquier momento. Una mañana, mientras Sofía se dirigía a su casillero, notó que Carlos la esperaba. Su rostro, una máscara de preocupación. «Sofía, tenemos que hablar», dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. Intrigada y un poco alarmada, Sofía siguió a Carlos hasta un rincón tranquilo del patio. Una vez allí, Carlos tomó una respiración profunda antes de hablar. «Escuché a mi padre hablando por teléfono anoche», comenzó. «Es parte de la junta escolar y, Sofía, están planeando algo grande. Algo que podría afectar a muchos estudiantes, especialmente a los de minorías». Sofía sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de plan?», preguntó, temiendo la respuesta. «No estoy seguro de todos los detalles», respondió Carlos, la frustración evidente en su voz. «Pero mencionaron algo sobre reestructurar la población estudiantil, hacer cambios en las políticas de admisión». Sonaba mal, Sofía. La mente de Sofía trabajaba a toda velocidad. Esto encajaba perfectamente con lo que habían escuchado en la grabación del director Martínez. Era la confirmación que necesitaban de que el problema iba más allá de unos pocos comentarios desafortunados. Era un plan sistemático para cambiar la composición de Riverside High. «Carlos, esto es grave», dijo Sofía. «Tenemos que hacer algo». Carlos asintió, pero la duda nublaba su rostro. «Lo sé, pero... Sofía, mi padre está involucrado en esto. Si hacemos algo, si exponemos esto, él podría...» Sofía puso una mano reconfortante en el hombro de Carlos. «Entiendo que es complicado, pero piensa en todos los estudiantes que podrían verse afectados. Necesitamos tu ayuda, Carlos». Antes de que Carlos pudiera responder, el sonido de pasos acercándose los alertó. Se separaron rápidamente, justo a tiempo para ver a la señora Gómez doblar la esquina. «Señorita Hernández, señor Ramírez», dijo la profesora, su voz fría como el hielo. «Pero necesitaban ser cautelosos. Tenemos que encontrar una forma de hacer pública la grabación sin que se pueda rastrear hasta nosotros», dijo Alex,
y necesitamos más pruebas, añadió Elena. La grabación por sí sola podría no ser suficiente. Mientras discutían sus opciones, Sofía no pudo evitar pensar en su padre. ¿Debería involucrarlo en esto? Su conocimiento interno de la escuela podría ser invaluable, pero también lo pondría en una posición muy vulnerable. Su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. Cuando Sofía terminó, el señor Hernández se sentó pesadamente en una silla de la cocina. «Sofía», dijo finalmente, «lo que estás haciendo es valiente y necesario, pero también es peligroso. El señor Martínez y sus aliados tienen mucho poder y no dudarán en usarlo para protegerse». «Lo sé, papá», respondió Sofía. «Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras destruyen el futuro de tantos estudiantes. Necesitamos tu ayuda». El señor Hernández cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió, había una nueva determinación en ellos. «Está bien», dijo, «les ayudaré, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos». Sofía abrazó a su padre, sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Con su ayuda, tal vez tendrían una oportunidad de cambiar las cosas en Riverside High. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, el director Martínez estaba teniendo una conversación muy diferente en su oficina. «Señora Gómez», dijo, su voz cargada de autoridad, «necesito que vigile de cerca a la señorita Hernández y su grupo de amigos. Tengo razones para creer que están tramando algo, la señora». Gómez asintió, una sonrisa fría en sus labios. «No se preocupe, señor director, me encargaré de que no causen problemas». Mientras la noche caía sobre la ciudad, los diferentes bandos en Riverside High se preparaban para una batalla que determinaría el futuro de la escuela. Sofía y sus aliados, armados con la verdad y la determinación de hacer lo correcto. El director Martínez y sus seguidores, dispuestos a proteger su poder a cualquier costo. Y en medio de todo, estudiantes como Carlos, atrapados entre la lealtad a sus familias y el deseo de hacer lo correcto. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que sacudiría los cimientos mismos de Riverside High. Y nadie, ni siquiera Sofía, podía prever las sorprendentes Rebel. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba en Riverside High. Sofía llegó temprano a la escuela, su corazón latiendo con una mezcla de determinación y nerviosismo. En su mochila llevaba una copia de la grabación, cuidadosamente guardada en una memoria USB. En el pasillo principal se encontró con Alex, Elena y Javier. Los cuatro intercambiaron miradas cómplices antes de dirigirse a un aula vacía que habían acordado usar como su cuartel general. Una vez dentro, Alex cerró la puerta y habló en voz baja. ¿Todos listos para hoy? Sofía asintió. Mi padre nos ayudará. Conoce la escuela mejor que nadie y sabe cómo moverse sin ser detectado. Perfecto, dijo Elena. Javier, ¿tienes todo listo con el equipo de sonido del auditorio? Javier, normalmente tímido, mostró una sonrisa confiada. Todo preparado. Durante la asamblea de esta tarde, estaré en la cabina de control. Con solo pulsar un botón, la grabación se reproducirá por todos los altavoces. Recuerden, advirtió Sofía, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Si nos descubren antes de tiempo, todo se vendrá abajo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe, poniendo una mano en su hombro. Gracias por advertirnos. Sé que esto no es fácil para ti. Carlos asintió, la conflicción evidente en su rostro. Solo hagan lo correcto, ¿de acuerdo? Mientras el grupo finalizaba sus planes, adaptándolos a esta nueva información, el señor Hernández se encontraba en el sótano de la escuela, revisando meticulosamente los sistemas de seguridad. Como conserje, tenía acceso a áreas de la escuela que otros no, y estaba decidido a usar ese conocimiento para ayudar a su hija y sus amigos. Con cuidado, desactivó sutilmente algunas de las cámaras de seguridad en los pasillos clave, asegurándose de que pareciera un simple mal funcionamiento técnico. Mientras trabajaba,
No pudo evitar pensar en cómo habían llegado a este punto. ¿Cómo había permitido que las cosas se deterioraran tanto en la escuela que una vez amó? Mientras tanto, en la oficina del director, el señor Martínez se paseaba nerviosamente. La señora Gómez lo observaba desde una silla, su rostro una máscara de calma forzada. «No podemos permitir que nada salga mal hoy», dijo el director, su voz tensa. «La junta directiva estará presente en la asamblea. Si esos estudiantes intentan algo...» «No se preocupe, señor director», interrumpió la señora Gómez. «He duplicado la seguridad en todos los puntos clave. Si alguien intenta algo, lo sabremos de inmediato». El señor Martínez asintió, pero no parecía completamente convencido. «Hay demasiado en juego, Margaret. Si sale a la luz lo que hemos estado haciendo todos estos años, no saldrá a la luz», dijo la señora Gómez con firmeza. «Nos hemos asegurado de ello». A medida que avanzaba el día, la tensión en Riverside High era palpable. Los estudiantes y profesores podían sentir que algo estaba en el aire, aunque la mayoría no sabía exactamente qué. Sofía asistió a sus clases como de costumbre, tratando de mantener la calma a pesar de los nervios que la carcomían por dentro. En la clase de la señora Gómez, sintió la mirada de la profesora sobre ella más intensamente que nunca, como si intentara leer sus pensamientos. Finalmente, llegó la hora de la asamblea. Los estudiantes comenzaron a llenar el auditorio, charlando animadamente, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Sofía, sentada entre Elena y Alex, buscó con la mirada a su padre. Lo vio en un rincón, aparentemente ocupado con tareas de mantenimiento, pero ella sabía que estaba atento a cualquier señal de problemas. En el escenario, el director Martínez se acercó al podio, su sonrisa habitual firmemente en su lugar. «Bienvenidos, estudiantes y profesores de Riverside High», comenzó. «Hoy es un día especial». Sofía contuvo la respiración. En cualquier momento, Javier activaría la grabación y la verdad saldría a la luz. Miró hacia la cabina de control, esperando ver la señal acordada. Pero algo estaba mal. Javier no estaba en la cabina. En su lugar, Sofía vio con horror a la señora Gómez, una sonrisa triunfante en su rostro, mientras sostenía una memoria USB idéntica a la que Sofía había traído. El pánico se apoderó de Sofía. ¿Cómo habían descubierto su plan? ¿Dónde estaba Javier? Miró a Alex y Elena, quienes también habían notado que algo iba terriblemente mal. Justo cuando Sofía pensaba que todo estaba perdido, las luces del auditorio parpadearon y se apagaron por completo. Un murmullo de confusión se extendió entre los estudiantes. De repente, la voz del director Martínez llenó el auditorio, pero no era el discurso que estaba dando en el escenario. Era la grabación. «No podemos permitir que esos elementos perturben el ambiente de excelencia que hemos creado aquí», resonó la voz del director. «Riverside High tiene una reputación que mantener y ciertos tipos de estudiantes simplemente no encajan en nuestra visión». El caos estalló en el auditorio. Los estudiantes se pusieron de pie, algunos gritando, otros en shock. El director Martínez, pálido como un fantasma, intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación. En medio del caos, Sofía vio a su padre cerca del panel eléctrico, una pequeña sonrisa en su rostro. Había sido él quien había activado la grabación, utilizando su conocimiento de los sistemas de la escuela para burlar la seguridad de la señora Gómez. Mientras la verdad resonaba por todo el auditorio, Sofía se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. La batalla por el alma de Riverside High acababa de entrar en su fase más crítica, y las consecuencias de este momento cambiarían la escuela para siempre. El auditorio de Riverside High se había sumido en un caos total. La voz grabada del director Martínez seguía resonando por los altavoces, exponiendo sin piedad años de políticas discriminatorias y prejuicios ocultos. «¡Silencio! ¡Orden!», gritaba el director desde el escenario, su rostro una máscara de pánico y furia. Pero sus palabras se perdían en el mar de voces indignadas de los estudiantes. Sofía, aún en shock por el giro inesperado de los acontecimientos, buscó a sus amigos entre la multitud.
Vio a Alex y Elena tratando de calmar a algunos estudiantes que parecían a punto de confrontar físicamente a los profesores. Carlos estaba de pie, inmóvil, con una expresión de horror y vergüenza en su rostro, mientras escuchaba las palabras de su padre, miembro de la junta escolar, en la grabación. De repente, Sofía sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrarse cara a cara con Javier, quien parecía agitado y asustado. «Sofía, lo siento mucho», dijo, casi gritando para hacerse oír por encima del ruido. La Sears Gómez me atrapó cuando intentaba entrar en la cabina de control. Pensé que todo estaba perdido. Sofía lo abrazó brevemente. «No te preocupes, Javier. Mi padre se encargó de todo». En ese momento, las luces del auditorio volvieron a encenderse. La grabación se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. Todos los ojos se volvieron hacia el escenario, donde el director Martínez parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Estudiantes, profesores», comenzó, su voz temblorosa. Esto es un malentendido. Esas palabras fueron sacadas de contexto». Pero antes de que pudiera continuar, una voz fuerte y clara lo interrumpió. «No más mentiras, señor Martínez». Sofía se giró, sorprendida, para ver a su padre, el señor Hernández, de pie en el pasillo central del auditorio. Ya no llevaba su uniforme de conserje, sino una camisa y pantalones formales. «Mi nombre es Roberto Hernández», dijo, su voz resonando en el silencio del auditorio. «Hace años fui profesor en esta escuela, antes de que el señor Martínez y sus políticas discriminatorias me degradaran a conserje por atreverme a hablar en contra de la injusticia». Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Sofía vio cómo algunos de los profesores más antiguos asentían, reconociendo al señor Hernández. «Lo que han escuchado hoy», continuó el señor Hernández, «es solo la punta del iceberg. Durante años, el señor Martínez y algunos miembros de la junta escolar han estado implementando políticas diseñadas para marginar a ciertos estudiantes basándose en su raza y origen étnico». El director Martínez, recuperando algo de su compostura, intentó interrumpir. «Estas son acusaciones infundadas. No permitiré que un conserje». «¿Un conserje qué, señor Martínez?», lo desafió el señor Hernández. «¿Un conserje latino? ¿Es eso lo que iba a decir? Porque ese es precisamente el tipo de pensamiento que ha estado envenenando esta escuela». De repente, otra voz se unió a la discusión. Era la Señora Gómez, que había bajado de la cabina de control y ahora estaba de pie junto al escenario. «Es cierto», dijo, para sorpresa de todos. «Todo es cierto. He sido cómplice de esto durante años, y ya no puedo soportar el peso de la culpa». El auditorio explotó en un nuevo frenesí de voces. Sofía vio cómo algunos estudiantes sacaban sus teléfonos, sin duda transmitiendo en vivo o grabando lo que estaba sucediendo. En medio del caos, Sofía sintió una mano en su brazo. Era Carlos. «Sofía», dijo, su voz quebrada. «Lo siento tanto, no sabía. No quería creer que mi padre estuviera involucrado en algo así». Sofía lo abrazó, sintiendo la tensión y el remordimiento en su cuerpo. «No es tu culpa, Carlos. Hiciste lo correcto al final». Mientras tanto, en el escenario, el señor Martínez parecía haber perdido toda su arrogancia. Yo solo quería lo mejor para la escuela», murmuró, más para sí mismo que para la audiencia. El señor Hernández se acercó al escenario. «Lo mejor para la escuela es la igualdad, la justicia y la oportunidad para todos los estudiantes, sin importar su origen o el color de su piel». De repente, las puertas del auditorio se abrieron de golpe. Un grupo de personas en trajes entró, seguido por varios oficiales de policía. «Soy la Dra. Ramírez, superintendente del distrito escolar», anunció una mujer de mediana edad con un traje impecable. «Hemos estado investigando las denuncias de discriminación en Riverside High durante meses. Lo que hemos presenciado hoy es la confirmación que necesitábamos». El señor Martínez palideció aún más, si eso era posible. «Dra. Ramírez, puedo explicarlo». Ahorrése las explicaciones para la junta de revisión.
Señor Martínez, lo interrumpió Ladresia Ramírez. Por ahora, queda suspendido de sus funciones, pendiente de una investigación completa. Mientras los oficiales de policía escoltaban al señor Martínez y a algunos miembros de la junta escolar fuera del auditorio, Sofía se encontró rodeada por sus amigos. Alex, Elena, Javier y Carlos la abrazaron, todos con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró Elena. «Realmente lo logramos». Pero Sofía sabía que esto era solo el comienzo. Miró a su padre, que ahora estaba hablando con Ladra Ramírez, y sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Habían expuesto la verdad, sí, pero el camino hacia la verdadera igualdad y justicia en Riverside High apenas comenzaba. Mientras el auditorio lentamente se vaciaba, con estudiantes y profesores discutiendo animadamente sobre los eventos del día, Sofía se dio cuenta de que la escuela nunca volvería a ser la misma. Para bien o para mal, habían iniciado una revolución y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del auditorio, iluminando el rostro de Sofía y sus amigos. En ese momento de calma después de la tormenta, se permitieron sentir una chispa de esperanza. Riverside High estaba a punto de entrar en una nueva era, y ellos estarían allí para asegurarse de que fuera una era de igualdad, respeto y oportunidad para todos. Pero mientras celebraban su victoria, ninguno de ellos podía imaginar los nuevos desafíos y revelaciones que les esperaban en los días venideros. La batalla por el alma de Riverside High estaba lejos de terminar. Los días siguientes a la dramática revelación en el auditorio de Riverside High fueron un torbellino de emociones y cambios. La escuela se convirtió en el centro de atención de los medios locales y nacionales, con periodistas acampando frente a las puertas, ansiosos por conseguir la última actualización sobre el escándalo que había sacudido los cimientos de la institución. Sofía, ahora reconocida como una de las principales figuras en exponer la verdad, se encontró lidiando con una repentina e incómoda fama. Mientras caminaba por los pasillos, sentía las miradas de admiración de algunos estudiantes y las de resentimiento de otros. Una mañana, mientras se dirigía a su casillero, escuchó una voz familiar llamándola. «Sofía, espera». Era Carlos, que corría para alcanzarla. Su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación. «Carlos, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, notando la urgencia en su voz. «Es mi padre», respondió Carlos, bajando la voz. «Anoche recibió una llamada. Creo que algunos miembros de la junta escolar están planeando algo. No están dispuestos a renunciar tan fácilmente». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de plan?». «No estoy seguro de los detalles, pero escuché algo sobre desacreditar a los estudiantes involucrados en la exposición. Sofía, creo que van a ir tras de ti y tu padre». Antes de que Sofía pudiera responder, vio a Elena y Alex acercándose rápidamente. «Chicos, tenemos un problema», dijo Elena, su voz temblorosa. «Acabo de ver a la senatriz Gómez hablando con algunos estudiantes. Les estaba diciendo que todo fue una exageración, que malinterpretamos las palabras del señor Martínez». «¿Qué?», exclamó Sofía, pero ella misma admitió que todo era cierto. Alex asintió gravemente. «Parece que ha cambiado de opinión, o tal vez la presionaron para que lo hiciera». En ese momento, Javier se unió al grupo, su rostro pálido. «Tengo malas noticias», dijo, mostrándoles su teléfono. «Miren esto». En la pantalla vieron un artículo recién publicado en el periódico local. El titular rezaba: «Héroe o fraude. Cuestionan el pasado del ex profesor de Riverside High». Sofía leyó el artículo con creciente horror. Estaba lleno de acusaciones vagas pero dañinas contra su padre, insinuando que su degradación a conserje había sido por razones más siniestras que las que él había afirmado. «Esto es ridículo», dijo Sofía, la ira creciendo en su voz. «¿Cómo pueden publicar estas mentiras?». «Es una táctica clásica», comentó Alex, su voz cargada de amargura. «Intentan desacreditar a los denunciantes para que la gente dude de toda la historia». Mientras discutían sobre cómo responder a esta nueva amenaza, vieron a la doctora Ramírez, la superintendente del distrito escolar,
caminando apresuradamente por el pasillo, seguida por varios hombres de traje. «Esos son abogados del distrito», susurró Carlos. «Esto no puede ser bueno». Sofía sintió que el mundo empezaba a girar a su alrededor. Todo por lo que habían luchado, todo lo que habían arriesgado, parecía estar desmoronándose. «No podemos dejar que se salgan con la suya», dijo finalmente, su voz llena de determinación. «Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Los otros asintieron, aunque Sofía pudo ver el miedo y la duda en sus ojos. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Elena. Sofía pensó por un momento. «Necesitamos más pruebas. Si están intentando desacreditarnos, tenemos que encontrar evidencia que sea imposible de negar. Yo podría intentar acceder a los correos electrónicos de la escuela», sugirió Javier tímidamente. «Sé que no es legal, pero es arriesgado», interrumpió Alex. «Pero podría ser nuestra única opción». Mientras discutían su próximo movimiento, Sofía vio a su padre al final del pasillo. El señor Hernández estaba hablando con un grupo de profesores, su rostro serio pero determinado. A pesar de las acusaciones en su contra, seguía manteniéndose firme. Sofía sintió una oleada de orgullo y determinación. No iban a permitir que la verdad fuera enterrada nuevamente. «Muy bien», dijo, volviendo su atención al grupo. «Este es el plan». Mientras Sofía explicaba su estrategia, ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban siendo observados. En la oficina del director, ahora ocupada temporalmente por la de Comandante Ramírez, una figura sombría miraba las cámaras de seguridad con interés. «Así que estos son los problemáticos», murmuró para sí mismo. «Ya será mejor que nos encarguemos de ellos antes de que causen más daño». La batalla por Riverside High estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. La tensión en Riverside High había alcanzado un punto crítico. Los pasillos, antes llenos de risas y conversaciones animadas, ahora estaban cargados de susurros y miradas sospechosas. La división entre aquellos que apoyaban los cambios y los que resistían se hacía cada vez más evidente. Sofía y su grupo de amigos se habían convertido en el centro de esta tormenta. Conscientes de que cada uno de sus movimientos era observado, tuvieron que volverse aún más cautelosos en sus esfuerzos por descubrir la verdad. Una tarde, mientras trabajaban en la biblioteca, Javier se acercó al grupo con una expresión de triunfo contenido en su rostro. «Lo logré», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor antes de continuar. «Conseguí acceso a los correos electrónicos del señor Martínez y algunos miembros de la junta escolar». El grupo se inclinó más cerca, sus rostros una mezcla de emoción y aprensión. «¿Qué encontraste?», preguntó Alex, su voz apenas audible. Javier sacó una memoria USB de su bolsillo. «Es peor de lo que pensábamos. Hay correos que datan de años atrás, detallando planes específicos para reformar la composición demográfica de la escuela. Incluso hay menciones de sobornos y amenazas a profesores que se oponían». Sofía sintió que se le helaba la sangre. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. «Y hay más», continuó Javier. «Encontré correos recientes, posteriores a la exposición en el auditorio. Están planeando una campaña de desprestigio masiva, no solo contra tu padre, Sofía, sino contra todos nosotros». Elena, que había estado escuchando en silencio, habló finalmente. «Y tenemos que hacer algo con esta información. No podemos simplemente sentarnos y esperar a que nos ataquen, pero si revelamos esto, sabrán que hackeamos sus correos», argumentó Carlos, el miedo evidente en su voz. «Podríamos meternos en serios problemas legales». El grupo cayó en un silencio tenso, cada uno sopesando las implicaciones de su siguiente movimiento. Fue entonces cuando Sofía notó algo extraño. En una mesa cercana, un estudiante que no reconocía parecía estar prestando demasiada atención a su conversación. «Chicos», dijo en voz baja, «creo que nos están espiando». Antes de que pudieran reaccionar, el estudiante se levantó abruptamente y salió corriendo de la biblioteca. «¡Tras él!», gritó Alex, olvidando por un momento dónde estaban.
El grupo salió en persecución, ignorando las protestas de la bibliotecaria. Corrieron por los pasillos, siguiendo al misterioso espía, hasta que, de repente, lo vieron entrar en la oficina del director. Se detuvieron en seco, jadeando y mirándose unos a otros con una mezcla de confusión y miedo. «¿Quién era ese?», preguntó Elena entre respiraciones entrecortadas. «No lo sé», respondió Sofía, «pero sea quien sea aquí acaba de informar a alguien sobre lo que sabemos». En ese momento, la puerta de la oficina del director se abrió. Para sorpresa de todos, no fue la docta Asteraca Ramírez quien salió, sino un hombre que ninguno de ellos había visto antes. «Señorita Hernández», dijo el hombre, su voz fría y controlada. «A usted y a sus amigos les gustaría pasar, ¿verdad?». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la forma en que el hombre los miraba le decía que estaban a punto de entrar en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que habían anticipado. Con una mirada de determinación, Sofía asintió a sus amigos y juntos entraron en la oficina. La puerta se cerró tras ellos con un clic ominoso. Dentro, encontraron no solo al misterioso hombre, sino también a la Catherine Ramírez y, para su sorpresa, al padre de Carlos. «Bienvenidos», dijo el hombre desconocido. «Mi nombre es señor Thompson. Soy un investigador especial enviado por la Junta Estatal de Educación, y creo que tenemos mucho de qué hablar». Sofía y sus amigos se miraron. Conscientes de que estaban a punto de enfrentar el mayor desafío hasta ahora en su búsqueda de la verdad. «Antes de que empiecen con sus explicaciones», continuó el señor Thompson, «debo informarles que tenemos evidencia de actividades ilegales de piratería informática originadas desde los sistemas de esta escuela. ¿Alguno de ustedes sabe algo al respecto?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía podía sentir el peso de las miradas de todos sobre ella, esperando ver quién sería el primero en hablar. Fue en ese momento cuando Sofía se dio cuenta de que la verdadera batalla por Riverside High apenas estaba comenzando y que las consecuencias de sus acciones podrían ser mucho más graves de lo que jamás habían imaginado. El silencio en la oficina del director era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía miró a sus amigos, viendo el miedo y la indecisión en sus ojos. Sabía que tenía que tomar una decisión, y rápido. «Señor Thompson», comenzó Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. «Antes de responder a su pregunta, me gustaría saber exactamente qué evidencia tiene y contra quién». El señor Thompson arqueó una ceja, claramente sorprendido por la audacia de Sofía. «Impresionante, señorita Hernández. Veo que ha heredado el espíritu luchador de su padre». Sofía sintió una punzada de orgullo mezclada con preocupación. ¿Cómo sabía este hombre sobre su padre? Para responder a su pregunta, continuó el señor Thompson, tenemos registros de accesos no autorizados a las cuentas de correo electrónico de varios miembros del personal, incluido el exdirector Martínez. Los accesos se realizaron desde direcciones IP dentro de la escuela. Javier palideció visiblemente y Carlos dio un paso al frente, como si quisiera proteger a su amigo. «Eso no prueba nada», intervino Alex. «Cualquiera podría haber usado las computadoras de la escuela». «Cierto», concedió el señor Thompson. «Pero también tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran a ciertos estudiantes en los laboratorios de computación en momentos inusuales». Elena dejó escapar un pequeño jadeo. Sofía sabía que tenían que cambiar de estrategia, y rápido. «Señor Thompson», dijo, dando un paso adelante. «Sí, accedimos a esos correos electrónicos, pero lo hicimos porque teníamos razones para creer que se estaban cometiendo actos ilegales y discriminatorios en esta escuela. Actos que, me atrevo a decir, son mucho más graves que una simple violación de privacidad». La Drapama Ramírez, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Sofía, entiendo tu posición, pero lo que hicieron es ilegal. No podemos simplemente ignorarlo». Fue entonces cuando el padre de Carlos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. «Tal vez deberíamos escuchar lo que estos jóvenes tienen que decir. Después de todo,
Fueron ellos quienes expusieron la verdad sobre el señor Martínez. El señor Thompson miró al padre de Carlos con una expresión indescifrable. Señor Ramírez, dada su posición en la junta escolar, me sorprende su comprensión hacia estos estudiantes. Carlos miró a su padre con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sofía se dio cuenta de que había más en juego aquí de lo que parecía a simple vista. ¿Qué tal si hacemos un trato?, propuso Sofía, sintiendo que tenía que aprovechar este momento. Nosotros compartimos lo que hemos descubierto, toda la evidencia que tenemos sobre la corrupción y discriminación en Riverside High. A cambio, queremos inmunidad y la garantía de que se llevará a cabo una investigación completa e imparcial. El señor Thompson la miró fijamente por un largo momento. Eres audaz, señorita Hernández, pero ¿qué te hace pensar que tienes algo que nosotros no hayamos descubierto ya? Sofía intercambió una mirada con Javier, quien asintió levemente. Porque, dijo con confianza, tenemos acceso a correos electrónicos y documentos que van más allá del señor Martínez. Correos que implican a miembros actuales de la junta escolar y funcionarios del distrito. La habitación pareció congelarse por un momento. El señor Thompson miró a la doctora Ramírez, quien parecía haber perdido todo el color de su rostro. El señor Thompson rompió el tenso silencio con una risa corta y seca. Bien jugado, señorita Hernández. Muy bien jugado. Se dirigió hacia la ventana, mirando pensativamente el campus de Riverside High, por un momento, antes de volverse hacia el grupo. Voy a ser franco con ustedes, dijo, su tono ahora más serio. La situación en esta escuela ha llamado la atención de instancias mucho más altas de lo que pueden imaginar. Hay intereses poderosos que preferirían que todo esto desapareciera silenciosamente. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está diciendo que hay gente que quiere encubrir todo esto? El señor Thompson asintió lentamente. Exactamente. Y esa gente tiene los medios para hacer que la vida de todos ustedes sea muy difícil si deciden seguir adelante con esto. Carlos dio un paso al frente, la indignación clara en su rostro. ¿Nos está amenazando? No, joven Ramírez, respondió el señor Thompson con calma. Les estoy advirtiendo. Hay mucho más en juego aquí de lo que pueden ver. Ramírez, que había estado escuchando con creciente preocupación, intervino. Señor Thompson, esto va más allá de lo que me informaron. Creí que estábamos aquí para resolver el problema de discriminación en Riverside High, no para lo que sea que esté sugiriendo. El padre de Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Creo que es hora de que todos pongamos las cartas sobre la mesa. Estos chicos han arriesgado mucho para exponer la verdad, y merecen saber exactamente en qué se están metiendo. El señor Thompson miró fijamente al señor Ramírez por un largo momento antes de asentir lentamente. Muy bien, pero les advierto, una vez que sepan esto, no hay vuelta atrás. Sofía miró a sus amigos, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía. Estamos listos, dijo con firmeza. El señor Thompson suspiró profundamente antes de comenzar. La discriminación en Riverside High no es un caso aislado. Es parte de un patrón más amplio que afecta a escuelas en todo el estado, incluso en todo el país. Hay organizaciones que se benefician de mantener ciertas comunidades marginadas y sin acceso a una educación de calidad. Elena jadeó. ¿Está diciendo que esto es intencional? Me temo que sí, respondió el señor Thompson. Contratos lucrativos para programas de mejora, desvío de fondos, manipulación de estadísticas para obtener más financiamiento. Es un sistema diseñado para perpetuar la desigualdad mientras llena los bolsillos de unos pocos. Sofía sintió que le faltaba el aire. La magnitud de lo que estaban enfrentando era abrumadora. Pero, ¿por qué nos está contando todo esto? El señor Thompson la miró directamente a los ojos. Porque, señorita Hernández, ustedes han llegado más lejos de lo que nadie ha logrado antes. Tienen evidencia que podría exponer todo el sistema, y eso los convierte en una amenaza o en aliados muy valiosos. ¿Aliados?, preguntó Alex, confundido. Sí,
respondió el señor Thompson. Verán, no soy solo un investigador de la Junta Estatal de Educación. Formo parte de un grupo más grande que ha estado trabajando en secreto para desmantelar este sistema corrupto. Y creo que ustedes podrían ser la clave para lograrlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró a sus amigos, viendo en sus rostros la misma mezcla de shock, miedo y determinación que sentía. «¿Qué quiere que hagamos?», preguntó finalmente. El señor Thompson sonrió levemente. «Quiero que hagan exactamente lo que han estado haciendo, pero ahora, con nuestra ayuda y protección, vamos a exponer todo esto, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Un paso en falso y todo podría venirse abajo». La Drafintra Ramírez, que había estado escuchando con creciente horror, se puso de pie. Esto es demasiado. No puedo ser parte de esto. I'm afraid you don't have a choice, doctora, dijo el señor Thompson, su tono de repente frío. Usted ya es parte de esto, lo quiera o no. La pregunta es, ¿de qué lado va a estar? Sofía miró a su alrededor, a los rostros tensos y decididos de sus amigos, al padre de Carlos que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, a la doca Huitra. Ramírez que luchaba visiblemente con su conciencia. En ese momento, Sofía supo que estaban en un punto de no retorno. Las decisiones que tomaran en los próximos minutos no solo afectarían sus vidas, sino las de miles de estudiantes en todo el país. «Estamos dentro», dijo Sofía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, pero con una condición. «Hacemos esto a nuestra manera, no más secretos, no más manipulaciones. Si vamos a exponer la verdad, lo haremos con total transparencia». El señor Thompson la miró fijamente por un momento antes de asentir lentamente. «Acordado. Pero les advierto, el camino que tienen por delante no será fácil. Habrá quienes harán todo lo posible por silenciarlos». «Lo sabemos», respondió Sofía, mirando a sus amigos que asintieron en señal de apoyo. «Pero ya hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de la ventana de la oficina, bañando la habitación en un resplandor dorado, el grupo se dio cuenta de que estaban a punto de embarcarse en la batalla más importante de sus vidas. Una batalla que determinaría no solo el futuro de Riverside High, sino el de escuelas en todo el país. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese preciso momento, fuerzas oscuras ya se estaban movilizando contra ellos. La verdadera prueba apenas estaba por comenzar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética para Sofía y sus amigos. Trabajando en estrecha colaboración con el señor Thompson y su equipo de investigadores, comenzaron a desentrañar la compleja red de corrupción y discriminación que se extendía mucho más allá de los muros de Riverside High. Cada nueva pieza de evidencia que descubrían era más impactante que la anterior. Correos electrónicos cifrados revelaban conversaciones entre funcionarios de alto rango del distrito escolar y empresarios influyentes, discutiendo abiertamente cómo manipular las políticas educativas para su beneficio personal. Documentos financieros mostraban un intrincado sistema de desvío de fondos que había estado funcionando durante años, privando a las escuelas de recursos vitales. Pero lo más perturbador de todo eran los planes detallados para remodelar la composición demográfica de varias escuelas, incluyendo Riverside High. Estos planes iban mucho más allá de simples políticas discriminatorias. Eran un intento calculado de marginar sistemáticamente a ciertos grupos de estudiantes. A medida que profundizaban en la investigación, Sofía no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada noche, al regresar a casa exhausta, veía la preocupación en los ojos de su padre. «Sofía, mi niña», le dijo una noche el señor Hernández, su voz cargada de emoción. «Estoy tan orgulloso de ti, pero también tengo miedo. Estas personas con las que te estás enfrentando son peligrosas». Sofía abrazó a su padre, sintiendo el temblor en su cuerpo. «Lo sé, papá, pero no podemos detenernos ahora. Demasiadas personas dependen de nosotros.
Mientras tanto, en Riverside High, la tensión era palpable. Los estudiantes y profesores podían sentir que algo grande estaba a punto de suceder, aunque pocos conocían los detalles. La Dora A. Ramírez, que ahora colaboraba plenamente con la investigación, había implementado sutilmente medidas para proteger a Sofía y sus amigos de cualquier represalia. Finalmente, después de semanas de trabajo incansable, llegó el momento que todos habían estado esperando y temiendo a partes iguales. Era hora de hacer pública toda la verdad. La mañana del día decisivo amaneció gris y amenazante, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. Sofía y sus amigos se reunieron temprano en la biblioteca de la escuela, repasando una última vez su estrategia. ¿Están todos listos?, preguntó Sofía, mirando a cada uno de sus compañeros. Alex, Elena, Javier y Carlos asintieron, sus rostros una mezcla de determinación y nerviosismo. «Pase lo que pase hoy», dijo Sofía, «quiero que sepan que estoy orgullosa de todos ustedes. Lo que hemos hecho, lo que estamos a punto de hacer, cambiará las cosas para siempre». En ese momento, el señor Thompson entró en la biblioteca, seguido por la doctora Ramírez y, para sorpresa de todos, un grupo de periodistas y cámaras de televisión. «Es hora», dijo el señor Thompson simplemente. El grupo se dirigió al auditorio, donde ya se había reunido toda la escuela para una asamblea especial. La anticipación en el aire era palpable. Cuando Sofía subió al escenario, seguida por sus amigos y los adultos que los habían apoyado, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Tomando una profunda respiración, Sofía se acercó al micrófono. Compañeros estudiantes, profesores, miembros de la comunidad y representantes de los medios, comenzó su voz sorprendentemente firme. «Estamos aquí hoy para revelar una verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo». Durante la siguiente hora, Sofía y sus amigos, con el apoyo del señor Thompson y la Dracien Ramírez, presentaron su caso. Mostraron correos electrónicos, documentos financieros y testimonios que exponían la verdadera magnitud de la corrupción y discriminación que había plagado no solo a Riverside High, sino a todo el sistema educativo. La reacción de la audiencia pasó de la incredulidad al shock y finalmente a la indignación. Cuando Sofía terminó su presentación, el auditorio estalló en un clamor de voces, algunos gritando en protesta, otros aplaudiendo en apoyo. Pero el momento más impactante estaba aún por llegar. Justo cuando parecía que la situación podría salirse de control, las puertas del auditorio se abrieron de golpe. Un grupo de agentes federales entró, liderados por una mujer de aspecto severo. «Soy la agente especial Rodríguez», anunció la mujer, su voz cortando el caos. «Estamos aquí para arrestar a varios individuos en relación con una investigación federal sobre corrupción y violación de derechos civiles en el sistema educativo». Lo que siguió fue una escena que nadie en Riverside High olvidaría jamás. Varios miembros de la junta escolar, incluido el padre de Carlos, fueron esposados y escoltados fuera del auditorio. El exdirector Martínez, que había sido traído para la ocasión, también fue arrestado. Mientras la conmoción se desarrollaba, Sofía se encontró rodeada por sus amigos y su padre, todos abrazándose en una mezcla de alivio, triunfo y conmoción por lo que acababan de presenciar. «Lo logramos», susurró Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No», corrigió Sofía suavemente. «Apenas estamos empezando». En los días y semanas que siguieron, la historia de Riverside High se convirtió en noticia nacional. La investigación se expandió, destapando casos similares en todo el país. Se iniciaron reformas educativas a gran escala y el nombre de Sofía Hernández se convirtió en sinónimo de valentía y justicia para muchos. Pero para Sofía y sus amigos, el verdadero triunfo no estaba en la fama o el reconocimiento, sino en los cambios que comenzaron a ver en su propia escuela. Nuevos programas de apoyo para estudiantes de todos los orígenes, una administración verdaderamente comprometida con la igualdad y un renovado sentido de comunidad y propósito. Una tarde,
Meses después de aquel día fatídico en el auditorio, Sofía se encontraba sentada en las gradas del campo de fútbol, observando a un grupo diverso de estudiantes jugando juntos. Carlos se sentó a su lado, su rostro más sereno de lo que había estado en mucho tiempo. «¿Sabes?», dijo Carlos, mirando la escena frente a ellos. «A pesar de todo lo que pasó con mi padre, no me arrepiento de nada. Hicimos lo correcto». Sofía asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. «Sí, lo hicimos, y seguiremos haciéndolo». Mientras el sol se ponía sobre Riverside High, bañando el campus en un resplandor dorado, Sofía sintió una profunda sensación de paz y determinación. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, que habría más batallas que librar y más verdades que revelar. Pero también sabía que, con amigos leales a su lado y la fuerza de la verdad de su parte, no había desafío que no pudieran enfrentar. El viento sopló suavemente, llevando consigo las risas de los estudiantes en el campo. Y en ese momento, Sofía supo que, pase lo que pase, Riverside High ya nunca volvería a ser la misma. Y eso, pensó con una sonrisa, era el mayor triunfo de todos. Entonces,